Comparto mi pantalla. Yo les monté en el campus virtual. Este semestre he tratado de organizar un poco mejor y estar más pendiente de ese campus porque nos lo exigen. Entonces ustedes ahí pueden ver dentro del ítem o la unidad de presentación del curso el programa de curso. Con más tiempo lo leen, los alcances, la justificación, las competencias que es la idea que desarrollen. Pero para no aburrirlos aquí, lo que me interesa es que se enfoquen en que tienen un cronograma donde están los temas a ver por semana y de hecho están las tareitas ahí también que voy a asignar. Y en la parte un poco más abajo, de hecho de pronto más claro, para que ustedes se programen, están digamos que las actividades de evaluación. Yo no acostumbraba antes a dejar mucha tarea ni talleres, era más práctico y práctico, pero he decidido, o me han exigido hacer un poco más de tareitas. De igual manera, las tareas son muy puntuales. Esa misma hora que yo trato de dejar al final de la clase de 8 o 9, pueden aprovecharla para hacerla. Son tareas que se hacen en 15 minutos, 20, media horita. Entonces, eh, algunos serán ejercicios de clase, calcular unas áreas o por lo menos aquí tengo una tareita, tarea 2 que es descargar un software, simplemente descargar el pantallazo que ustedes descargan el software, un aplicativo de Ligat y cosas así. Entonces, aunque al principio se dan muchas, en realidad son muy puntuales y muy cortas. Los que pronto van a ser más de más tiempo, de 1 o 2 horas a desarrollar, son las prácticas, pero asimismo he ampliado. Normalmente en los semestres anteriores yo dejaba ¿qué? La fecha de entrega el día antes de la siguiente clase, o sea, 8 días para hacer la práctica. Para esta ocasión, pues, he ampliado un poco más ese plazo. ¿Y para qué? Entonces, pero yo aquí también comparto más o menos el programa está planteado así. Bueno, esto, que por ejemplo, si una práctica, bueno, normalmente yo creo que si se me fue todo bien, entonces normalmente las que son tareitas y talleres y todo lo demás, pues asignan el día de la clase, o sea, el martes, y comúnmente se entregan el lunes siguiente. Cierra el buzón, el cuestionario, lo que sea, a la medianoche, o sea, a las 23:59. Sí, supongo que son tareas puntuales, por lo menos las que asignaré hoy, que es hacer un ensayo muy corto, muy puntual, y unos ejercicios de escala que son 3 ejercicios que se hacen media horita. Cuando ya son prácticas, entonces trata de dejar el cronograma cuando se asigna el martes y comúnmente se entrega a la siguiente semana el viernes. O sea, se asigna el martes, pasa fin de semana, pasa el martes de la siguiente clase, que también pues lo hago con ese objetivo de que ustedes tengan un espacio de pronto en la clase de hacer preguntas sobre la práctica y unos días más para entregar, que sería el viernes siguiente. Es decir, que tienen aproximadamente, quería yo, entre 10 y 11 días para entregar. Entonces, más o menos así está planteado este cronograma que les monté ahí en el curso. Entonces, me interesa que lo examinen, lo miren y miren sus porcentajes. Los porcentajes que están ahí estipulados están con respecto al total de la materia. Es decir, no al momento, sino al total de la materia. O sea, van siendo acumulados. Por ejemplo, aquí la primera actividad, que es la tarea 1, que es un ensayo para el 3% de la materia. Es decir, que la que sigue, que está taller 1, que es el 2%, al entregar ya esas dos evidencias, pues ya va un 5% de su materia. Y así va sumando. En total, el primer momento está al 30%, el segundo 35%, es decir, que suma ya en total 65 entre el primero y el segundo momento, y el último, pues el 35 para completar. Digamos que las tareitas mayor cantidad de tareitas en el primer momento,
pero como les digo, son tareas muy puntuales, muy sencillas. Entonces, eh, resumamos aquí un poquito. Entonces, más o menos, aquí el momento uno tenemos 30%, momento 2 35 y momento 3 35. ¿Listo? El momento que se basa en tareas, talleres, prácticas. Momento 2 igual, pero el momento 2 ya incluye avances del trabajo final. El trabajo final es un proyecto aplicado así en ingeniería. En el caso de por lo menos de Edna, que ya trabaja o tiene información, podría utilizar esa información para simplemente hacer algo sobre el software SIG, que en ese caso es ArcGIS, y ya tendría algo avanzado. Entonces le queda un poco más fácil. Los demás, si de pronto están trabajando algo en vías o un proyecto personal o algo y quieren decirme, profe, yo quiero trabajar esto, pues bienvenido. Los que no, pues yo les asignaré. El trabajo final puede ser individual o de parejas. Entonces también en este primer momento eh, definen sus parejas. El resumen que se entrega en el último, bueno, sigamos acá antes de adelantarnos. Entonces, pueden revisarlo, son talleres, prácticas. Las prácticas en qué consiste en una aplicación o aprender a usar el software. Es casi como un tutorial. Darle clic aquí, clic allá, y la evidencia puede ser un mapa, un PDF de un mapa, o una base de datos, o de pronto un cuestionario cuya respuesta se den a través de lo que usted haga en el software, y así. Entonces, ¿por qué así y por qué estaba pasando en este curso? Que normalmente antes era en cada momento mitad prácticas, mitad parcial. Entonces, no entregaban las prácticas y como al ser así tenía un alto porcentaje o más porcentaje que el de acá. Entonces, al final iban perdiendo muchos. Entonces aquí hay como más posibilidades, digamos, que de pasar y que si se queda una tarea, pues no le baje tanto a la materia. Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es que ustedes desarrollen cada tareita, por favor. Para el momento 2 continúan las tareas. Están de manera seguida, o sea, tarea 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde termine, independiente del momento. Prácticamente el momento, les coloqué una línea amarilla acá, donde dice 30%, que es donde termina el momento. O sea que hasta ahí ya de sumar 30%, entregando cada una de esas tareas. Están de hecho las fechas de cierre de esas tareas para que ustedes se programen y tengan tiempo de hacerlas. Aunque sí un poco más flexible, como les decía, en la entrega de sus trabajos. Y aquí entonces empieza el momento 2, que también son tareitas de consulta. eh, y si no es de consulta, es hacer algo que yo hice en la clase y hacerlo con su ejercicio práctico. Eh, el momento 1 incluye un parcial. Y el parcial de qué trata, de todo lo que vieron en las clases. O sea, prácticamente lo que hicieron en las prácticas o si hicieron todas las tareas, ya tienen o saben cómo hacer el parcial. Lo mismo el parcial 2. Para el momento 2 hará un parcial. Este parcial sí es meramente práctico, donde creo que casi uno a uno los va a tomar y les va a decir, o vamos a hacer un ejercicio en conjunto. Entonces, por lo menos vamos a hacer bueno, ese nivel que vamos a, ¿qué práctica vamos? Bueno, ya edición, sí. Pronto vamos a crear un modelo de datos, entonces le diré, Dana, créeme el modelo de datos, y después le digo a Juan, créeme usted la base de datos, y después le digo a Diego, Diego, encárgueme las capas, y así, vamos avanzando. Ahí ustedes me demuestran de que han hecho las prácticas, porque saben cargar una capa, saben asignar un sistema de referencia, o saben dónde descargar una información. Y también porque eso así, porque es que a veces uno los parciales prácticos los deja 8 días y le entregan los trabajos muy elegantes, muy buenos, que queda uno contento inicialmente porque cree uno como maestro de que los chicos están haciendo los trabajos y los coloca uno a sustentar y no sabe ni siquiera cómo cargar una capa. Entonces resulta que Pepita es novio de Pepito, entonces Pepito hizo el trabajo, pero no le explicó cómo se hacía.
Y de hecho, puntos o momentos hasta, e incluso de que ni siquiera tiene los archivos. O sea, si hizo su trabajo en su computador y le pido que me lo muestre y no tiene nada, pues pare de hablar. Entonces, este parcial 2 es parcial práctico. Puedo decir lo que es casi individual. O sea, face to face para hacer un proceso. ¿Listo? Ahí de pronto las tareas, algunas serán, bueno, ya les digo algo, serán una consulta de un parrafito, de subir un video en 2 minutos explicando algo, será unos cálculos muy puntuales, les repito. Y ya prácticamente el último momento es el avance que ustedes hagan o de hecho, es una primera entrega de resultados de su proyecto. Así. Bueno, entonces en ese último momento se basa o se fundamenta prácticamente en su trabajo final, en su proyecto, que el proyecto es simplemente entregar los productos que ustedes generen, mapas o bases de datos. ¿Sí? No pide informe, sino que en vez de un informe pide un artículo muy sencillo, un artículo respecto al que ustedes hicieron. Yo les daré las instrucciones y sustentarlo. Entonces, dependiendo de la situación, tengo dos propuestas. Si de pronto hay presencialidad, es que hagamos unos pósters de sustentación donde se expongan ante la comunidad de la universidad, los compañeros de carrera o de la universidad en general. O en su efecto, si estamos aún en virtualidad, mm, hacer como un webinar, que es como una demostración en línea, en vivo, donde invitamos a personas a que lo escuchen a ustedes y muestren lo que ustedes hicieron en 10 minutos y 5 minutos de pronto preguntas. ¿Listo? Entonces ten en cuenta aquí que mira, aquí por ejemplo el 22 de octubre ya hay que entregar el proyecto como lo lleve y es calificable. ¿Y por qué también? Porque es que faltando 8 días, y eso sí se lo aclaro, si ustedes me van a preguntar 8 días antes de la entrega del proyecto final, a decirme, profe, es que no tengo datos para hacer mi trabajo o no encontré, me da mucha pena, pero difícilmente los voy a atender. ¿Sí? Entonces, o que faltando sí, una semana me diga, profe, es que no sé cómo hacer el trabajo, o de hecho, profe, es que no sé qué me tocó. Entonces ahí sí me da mucha pena, pero digamos que el semestre pasado que estaba un poco más flexible, tenía más tiempo, pues podía ayudarlos bastante. En esta sí, por eso el programa les va a dar una idea de ustedes cómo van avanzando. Entonces, preguntas hasta el momento. Por favor, esta semana revisen ese cronograma. Si están de acuerdo, si quieren subir algo, bajar algo, pero está casi distribuido, dándole más peso, pues. De hecho, si ustedes miran lo que ustedes entreguen el proyecto y el artículo y lo que sustenten, 8 por 3, 24, es el 25 casi por ciento de la materia. O sea, se refleja que en el trabajo pues hay un alto porcentaje respecto a la materia por su desarrollo. Y así mismo los parciales, ¿no? Los parciales valen casi 4 o 5 veces más que las demás tareas, obviamente porque es una directriz. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Los que siguen despiertos. No, señor. Señor. Bueno. Profe, Profe, una pregunta. Dale primero a Edna, por favor. ¿cómo crear un grupo de WhatsApp en caso tal de que usted tenga un inconveniente? Si alguien, yo les mandé un correo el sábado donde estaba el grupo de WhatsApp, el grupo de Teams, sin embargo yo mismo los agregué a los de Teams después anoche creo, esta madrugada. Pero si alguien por favor me puede colaborar y comparte el link de WhatsApp ahí en el chat, ¿vale? Para que terminen de agregar de unirse los que falten. Si pueden hacerme el favor, o si no, regálame un segundo, ya lo coloco.
que iba a preguntar, creo que Juan Sebastián, tengo otra pregunta. Sí, profe. Eso, profe, con respecto a lo que decía que había enviado al correo de un programa, pues es pesado o bueno, prácticamente tiene cierto grado de dificultad para instalarlo. Sí, pues digamos que ese programa es tedioso de instalar. Esa versión la que he manejado es un poco, pues no es vieja, porque ya está en la 10.8, pero las utilidades que necesitamos no van a cambiar, ¿sí? Ni la interfaz mucho. Es pesadito, por eso les decía, descarguen por favor los archivos uno a uno, porque hay personas que intentan descargarlos todos, entonces claro, el internet se les queda y se les va a quedar por todos las 5 gigas que pesa todo el instalador de hecho. Entonces que se descargan cada parte de 500 megas, pues tienen más factibilidad de que no pierden toda la descarga. Ahí está el video de instalación, creo que es claro, pero si no, igualmente pero igualmente, ¿qué? Si tienen dificultad, como normalmente pasa, me escriben al WhatsApp y yo trato de sacar un tiempo para conectarnos individualmente para colaborarles. Desde aquí, instalarse, ¿listo? Digamos, para este caso de instalación, normalmente sí les voy a pedir que si yo tomo una cita, o sea, si me toca conectarme con ustedes a las 10 de la noche, pues tocará que lo hagamos, ¿sí? Así me ha tocado y bueno, afortunadamente aquí apenas hay 20 por ahora. El primer semestre que eran como 35 en este grupo y me tocó casi uno a uno, entonces era 1 o 2 de la mañana con muchos instalando, pero por mí no hay problema porque mi afán es que ustedes tengan eso, porque ya la próxima clase empieza con la parte de práctica, entonces la demora es de ustedes. Y lo mismo, también me ha pasado de que compañeras pasan 2 o 3 prácticas y no entregaron, y profe es que no tengo el software, pues entonces no me escriben, no me dicen nada, o profe el computador se me dañó, busquemos solución. Porque digamos que yo no soy adivino para saber las cosas y si no se comunican conmigo, pues difícilmente encontramos solución. Entonces, intentan perdón, descargar, instalar, en caso de que no, pues entonces ya pasamos a hacerlo. De pronto ya alguno lo ha instalado. Bueno, ahí está el grupo de WhatsApp, en el chat está el link de enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Sí, profe, ya me uní, muchas gracias. Vale. Bueno, muchachos, entonces les queda tarea de revisar también los porcentajes. Creo que está bien distribuido. Creo que amplía un poco más la facilidad, bueno, un poco más de opciones para pasar, yo creo. Listo. Los recursos de la bibliografía, entonces, libros hay muchos, viejitos, nuevos. Para mí más bueno, si se quiere aprender de SIG con ArcGIS, es este que está aquí de tercero, que se llama Sistemas de Análisis de Información Geográfica y Manual de Autoaprendizaje con ArcGIS. Está en una versión de ArcGIS viejita, ejercicios de muestra del 10, es de Antonio Moreno, él trabaja mucho con SIG, español. Entonces, si quieren aprender, digamos que a manera después de ver este curso, profundizar, porque aquí vemos, en realidad yo creo que un 5% de todo lo que se puede hacer, algunas herramientas útiles, trato de enfocarlo en algo útil de su carrera, pero entonces no es el objetivo de este curso ser un videotutorial, sino pues yo le pondría que 30 guías de manejar ArcGIS y ustedes háganle clic aquí, clic allá y listo. Lo que me interesa es que ustedes sepan analizar qué herramienta puedo utilizar o cuál es el flujo de trabajo más adecuado para yo hacer eso. Más el análisis que de pronto usar el software.
ustedes pueden aprenderlo muy bien en cualquier tutorial. Pero entonces analizar qué necesito, dónde conseguir información, entonces el objetivo. Y de ahí para adelante ya hay bastantes de Esri, que es la productora de Largis. Tiene mucho tutorial en inglés, libros buenos, de agrupación de artículos y de más. Bueno, ahí yo esa biografía la actualicé, creo que ese sábado, entonces digamos que es la más, es como la más cool, la llamo yo, para si quieren aprender. De todas maneras, hay muchos medios hoy en día para aprender. Bueno, entonces preguntas por esa parte. Entonces sigamos aquí en el campus. En la parte de esta, bueno, información, pues mi número está en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen. Esta página creo que está sin funcionar porque se me terminó en la compra del dominio. Voy a revisar eso. Como les decía, por ahora a lo máximo trataré de que la clase sea de 6 a 8. Y de hecho no hay asesoría cuando se requiera, pero eso depende digamos que del clima. Depende de si tengo que hacer un movimiento previo, desplazarme o algo, entonces les pediré a ustedes un permiso para ello. Y repito, en tal caso, asesorías pues por ahora sábado de 2 a 3. Si vemos que queda corta, pues ya la ampliaremos poco a poco. Para esta primera semana de sección para instalar el software, entonces no hay problema, me escriben y cuadramos cita apenas yo tengo disponibilidad. Normalmente si me escriben y no respondo, es para, los dejo ahí acumulados para apenas tengo un tiempo responder de una vez. Porque si no a veces leo, o si a ustedes de pronto les pasa que lee el mensaje y se les olvida responder, entonces no va a ser como, no queda como si fuera una omisión. Bueno, un foro de presentación. Por favor, les pido así ya de manera de favor que se presenten como para participar en él y haya una evidencia, y por favor lo hagan. De todas maneras, aquí también está el cronograma un poquito más bueno, aquí dice qué semanas abarca el momento, los momentos, y de hecho pues está, bueno, lo mismo que está arriba en el PDF del plan de curso. Digamos que aquí está resumido el tema de la clase que hay por ver, y les coloqué en naranja las entregables, o sea, las tareitas. Entonces hoy se asignan 2 tareas que se asignan hoy 10 de agosto y se entregan el 16 y otro el 20. ¿Sí? Entonces ahí ya les sirve para que ustedes también de pronto tengan este archivito o esta visual que de pronto es más puntual y vayan tachando o haciendo algo. No sé cómo es su plan de trabajo o estudio en que tenga cada uno. Entonces el momento 1 ya está y ahí terminaré con el momento 2. Con esto que espero también de que yo esté recordándoles, venga, es el parcial tal día, ¿no? Ya saben que aquí el parcial teórico práctico de todos los temas vistos hasta la fecha, que esos temas que son los que ustedes han desarrollado en sus tareas. Está programado para el 7 de septiembre. ¿Listo? Ya esta semana les completaré cada otro de los otros momentos. Y bueno, esto es del recurso. ¿Y cómo vamos a manejar aquí lo de los momentos? Bueno, yo soy uno de los que digo que uno debe, entre más tecnología haya, ser un poco más... O sea, hay cosas, procesos que son tan tediosos o tienen tanta cosa de que al final complica todo. Entonces, entre más... Por mí fuera yo manejaba una página web personal y ahí le colocaba todo listado y ya. Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar los momentos prácticamente? Entonces, en cada momento harán 2 ítems. Entonces, bueno, de pronto hará otro ítem que diga presentación del momento y uno final que diga resumen del momento. Pero en general, que son las actividades de aprendizaje que simplemente van a ser las clases. Entonces, por lo menos aquí la de hoy, que es la clase de escala, una clase muy rápida para recordar lo que ustedes de pronto vieron en dibujo. Pues cada clase tendrá su tema, que también está ya en el PDF, plan de clases, o sea que eso es lo que digo yo, bueno, repetir y repetir. Para que sea nuevamente el enlace es el mismo de siempre, eso prácticamente va a ser igual para todos,
Pero lo que aquí yo le agrego es el acceso, una vez esté lista, el acceso a la grabación de la clase, por si se perdieron algo. Y si hubo presentaciones, pues las anexaré aquí. ¿Sí? Las que yo utilice para presentar, para la clase, pues aquí irá. Listo. Entonces así irá con la clase 1, la clase 2, irá el tema y lo mismo. 3, 4, 5 y 6. Y los evaluativos, pues ahí ya irá tarea 1, tarea 2. De hecho aquí tendría que habilitarse una ya. Voy a mirar qué pasó. Vamos a revisar aquí las dos tareitas que ya deben estar asignadas que no aparecen en la lista de estudiante. Pues por lo menos aquí, bueno, pues por lo menos aquí ya. Entonces serán momentos de las clases y evaluativos o entregas o evidencias. Listo, listo. Entonces aquí por ejemplo, entonces ya está, mire, la tarea 1, el acceso a la tarea 1 y el acceso al taller 1. Entonces simplemente voy a la tarea 1, miro a ver qué es. Yo sin embargo en cada clase le digo, les diré, mire, queda esa tarea en tanto, asignada. Sin embargo es la misma que está en el cronograma, o sea que puede tener ventaja. De hecho, si quiere a medida que vaya de pronto yo ya sacándolas, se las puedo habilitar mucho antes, por si de pronto alguien quiere ir adelantando algunas cosas. También es válido. Pues por lo menos tarea 1, ensayo. ¿Qué hice la tarea 1? Que es para él. Fecha de entrega me dice que es el 16 que es el lunes, si no estoy mal, hasta la medianoche. Realiza un ensayo a mano alzada, o sea, escrito su papel, su cuaderno, de mínimo una página, máximo 2, sobre algunos softwares que usted investiga, de cartografía, geomática o aplicaciones de los en la ingeniería. Entonces un ensayo muy sencillo, de una página 2. Entonces cuando se asigna y cuando vence, sin embargo en rojo les coloco normalmente lo que es como alerta o que ustedes que esté pendiente de ello. Listo, se adjunta y se envía. Listo. Y el taller 1, pues me quedo aquí un poquito el color, que son 3 ejercicios de hallar una escala, cargamos ese tema, 3 preguntas, 3 ejercicios que se hacen. Aquí dice, puede ser a mano alzada, en computador, usted decide, se entrega el 20 de agosto hasta la medianoche. Listo, sencillito. Bueno, yo aquí les iba a decir que para facilidad de calificar yo y que ustedes manejemos todo, o sea, no digamos tanto de que cosas que no se requieran como que portada, que introducción, que nada. Entonces yo aquí me metí un formatico muy sencillo. Aquí está en la parte de presentación del curso, es un Word, voy a abrirlo. Y que por lo menos nos va a servir para más agilidad. Entonces por lo menos está la materia, el formato de entrega de actividades. Entonces, ¿qué le coloco yo ahí? El nombre del estudiante y la actividad. Entonces, tarea 01, ensayo sobre tal tema. Listo. Entonces aquí por lo menos, en el caso del ensayo, yo puedo tomarle fotos a mi ensayo y colocar aquí las páginas y me queda visible. O en tal caso, si de verdad ese ensayo yo lo hice en 2 páginas y aquí no me queda bien, entonces yo lo puedo escanear y omito el formato. Pero por ejemplo el taller, yo lo hice también, pues, lo hice en computador, pues simplemente lo hago aquí mismo. O si lo hice en mi cuaderno en papel, pues tomo la foto clara que se vea y pues pego las imágenes acá, en orden, ¿no? Listo. Guardo eso en PDF. ¿Cómo se guarda en PDF? Para los que pronto no saben, archivo y guardar como. Y aquí en la parte inferior le cambio a PDF. Listo. Y ese archivito yo lo cargo. ¿Para qué? Pues para
digamos que para que todos entreguemos el mismo formato de archivo y sea más rápido. Obviamente se exceptúa, perdón, lo que sea de pronto un video o que yo les pido que hay que entregar, yo les diré ahí hay que entregar, ya cuando trabajemos con información geográfica, hay que entregar la base de datos, un Excel o un PDF o los tres, o una base de datos en ArcGIS, un MXD de ArcGIS, o los datos o las capas comprimidas. Pero mientras sean tareas así muy puntuales, ojalá sea formato. ¿Por qué? Porque de pronto yo hice la decisión de Excel, entonces uno me manda Excel, otro me manda en Word, otro en PowerPoint, otro no le abrió, entonces para mí es más fácil descargar todo y comenzar a abrir. Bueno, ¿listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Entonces no hay que hacer portada, introducción para las tareitas, los talleres. Digamos que el fuerte en eso de escritura va a ser el artículo, que si ustedes van a escribir bien, lo mejor que puedan, lo mejor posible. Y así entonces, en resumen, así será para cada momento. Harán, dentro de actividades de clases, estarán las clases 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta donde llegue el momento, y los eventos que será tarea 1, taller 2, 3, son talleres y tareas. Algún taller será un foro, algún taller será un video, algún taller será, no sé, una consulta. Bueno, lo otro, normalmente también acostumbran que la clase siguiente de pronto preguntar que si fue una consulta, además de que cada uno la sube, de pronto le preguntaré no sé, a Karen, háblame sobre lo que tú consultaste y averiguaste. O Santiago, háblame de lo que tú subiste tal cosa. O explícanos. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe, no. Listo, vale. Entonces, son las 7:10. Regálenme. Regálenme estos 20 minuticos. 7:30, la clase. ¿No? Sí. A las 7:30 continuamos, ¿vale? Con el tema de escala. Yo creo que en 15 minutos lo vemos, lo explicamos y quedo pendiente si hay preguntas después de ello o algo. ¿Les parece, muchachos? Para que se termine. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. A las 7:30 nos vemos nuevamente. Por ahí entonces. Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces, me confirman, ahí se ve bien la presentación, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, en la próxima clase hablamos un poco más de lo que es CID y el país de por qué esa materia está dentro de un pensum de ingeniería, ¿no? Hoy en día, digamos que a grosso modo, aparte de que se haga ciencia, es una herramienta muy útil y de hecho necesaria para diferentes disciplinas, no solo ingeniería, sino otras ciencias como las ciencias sociales. Entonces aquí vamos a recordar un poco o aclarar algo que es la escala que de pronto aún que hayamos visto de pronto esa asignatura de dibujo o de pronto ya nuestra experiencia nos ha dado ya que manejemos ese término muy bien. Muy rápidamente vamos a aclarar eso porque la tareita que queda pendiente pues es de este tema. Entonces, recordemos de manera general que la escala, en términos generales es una relación, es decir, una comparación que existe entre ya sea magnitudes o dimensiones del elemento del mundo real, o sea, del terreno del mundo real respecto
al elemento que lo representa. ¿Por qué elemento? Porque puede ser bien en un papel o una maqueta. Entonces, en otras palabras, es como una proporción. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño estoy dibujando o representando algo del mundo real en un elemento ficticio, ya sea un mapa, un dibujo, una fotografía, lo que sea? Entonces, para que profe aclaremos eso, hagamos de cuenta de que tenemos aquí una chica que es fotografiada. Entonces la chica fue fotografiada y su foto fue impresa en un papel determinado. Entonces, si tenemos que de pronto esta muchacha mide 160 centímetros o 1.6 metros, y en la fotografía su tamaño quedó de 12 centímetros, estamos diciendo que estamos en una relación de 160 a 12. Entonces 160 veces su tamaño más o menos va a ser 12 su tamaño en la representación. En este caso pues estamos hablando de centímetros, pero en general una escala es tridimensional, o sea, no tiene dimensiones. Las dimensiones son las que usted decida tomar o colocar o medir. Por ejemplo, una forma de representar la escala pues es con la unidad versus dos puntos, el número que está representado tantas veces grande. Por ejemplo, entonces aquí tenemos que si tengo la escala 1, 3267, estoy queriendo decir que una unidad del mundo real, una unidad de mi dibujo o mi representación o mi maqueta son 3267 veces más grande ese elemento del mundo real. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si yo mido que 1 centímetro, entonces van a ser 3267 centímetros mi elemento real. Si yo estoy midiendo, por ejemplo, entonces yo decidí medir no en centímetros, sino de 2 pulgadas, o en pulgadas. Entonces, una pulgada equivale a 3267 pulgadas medidas de mi elemento real. Entonces eso depende de cómo tú lo estés midiendo. Ya que yo pase de centímetros a metros, kilómetros, pues ya es dependiendo de mi conversión de unidades. Pero en general la escala es una relación. Perdón. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? En resumen, es que tantas veces grande o tantas veces más pequeño yo hago un elemento del mundo real representado en otro. Porque yo también podría decir por qué digo grande. Porque si yo de pronto estudio los insectos y me interesa es no, pues un insecto de pronto, bueno, vertebrado, no sé, que me mida 4 centímetros, representarlo en un dibujo de 1 centímetro, pues no es lo más adecuado. Entonces lo que yo haría es ampliar ese elemento que es mi insecto en un papel, por ejemplo, pues ya estaría agrandando su escala. En este caso no sería 1 tanto, sino de pronto 4 a 1, 4 veces más grandes a la unidad real. Entonces, siendo así las cosas, ¿qué sería la escala de un mapa o una plancha? Recuerda que aquí en Colombia, bueno, en cualquier lado, en muchas partes, una plancha es casi, se les llama también un mapa. Normalmente cuando son varias hojas de una porción de un mapa, un área general, pues serían las planchas. Entonces, en resumen, prácticamente la escala de un mapa es qué tantas veces estoy representando un terreno del mundo real en un mapa, en un dibujo, en una plancha. Entonces, es la escala que me representa qué tantas veces pequeño o grande está ese elemento real. Pues como hablamos de un mapa, suponemos que es un terreno. Siendo así, entonces tenemos que puedo presentar en mi mapa o mi plancha una escala nominal, que es la que representa con números, o textual, como por ejemplo 1/500.000, o 1/500 o 1/25.000, ya dependiendo de mi plancha. Pero también yo podría tener una escala gráfica, o más bien, lo digo yo, debería tener una escala gráfica. Por ejemplo, aquí tengo una escala
gráfica. ¿Y cómo la leo? Me está indicando, si yo tomo toda esta medida de mi dibujo, me está indicando que lo que mide todo esto en mi dibujo, que por ejemplo, que esto midiendo allá en mi dibujo fueran 10 centímetros. Lo que me está diciendo es que esos 10 centímetros equivalen en mi terreno a 45 kilómetros, porque es la unidad que tiene la barra, o la escala gráfica o la escala de barra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo de pronto medí no solo toda la longitud de mi barra, sino que medí esa sección, por lo menos de 30 a 35 y me midió 0,5 centímetros. Eso quiere decir que 0,5 centímetros equivale a ¿cuánto? ¿Cuánto hay aquí acá? Hay 5 kilómetros. O sea que 0,5 centímetros son 5 kilómetros. O dependiendo del rango de la barra que yo mida. Pero alguien que me diga por qué es importante esa escala gráfica. ¿Qué me dice Helena, que ya era experta en eso? Profe, pues la escala gráfica es importante cuando manejamos planos de magnitudes bastante grandes, carreteras, terrenos bastante grandes, ¿no? Las escalas nominales pues ya son para planos más pequeños, pues es mi concepto, ¿no? Planos arquitectónicos, cosas más pequeñas que se pueden plasmar en un plano. Bueno, puede ser un criterio, pero yo podría colocar incluso una plancha pequeña, una escala gráfica muy recomendable. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, a mí me mandaron a sacar, o yo mandé a diseñar un mapa de algo, no sé, un plano o un mapa de un tamaño de medio pliegue, donde ahí perfectamente me cabe todo lo que quiero representar de una manera adecuada. Pero sucede que lo mandé a imprimir a Pepito Pérez y él no lo imprimió en medio pliego, sino que tomó ese PDF y lo imprimió o lo ploteó en un pliego. ¿Qué hizo? Amplió mi área o mi dibujo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo en mi PDF coloqué que en mi PDF medio pliego coloqué que era escala 50.000 y resulta que no lo hizo, sino que lo amplió a otro tamaño, ya esa escala nominal pues hay un error. De hecho, así lo amplié 1 centímetro, ya me va a variar en toda la sección del mapa. Entonces ahí se acumula el error. Mientras que yo la escala gráfica la tengo impresa a un tamaño en un papel, si yo amplío el mapa, la escala gráfica ¿qué? Se me va a ampliar con ella. Entonces, si aquí este mapa me midió esa barra, de pronto desde 0 a 25 kilómetros que dice acá, me midió 5 centímetros, en el otro ya de pronto no me va a medir 5, sino 10 o 12. Entonces se me está ampliando la representación. Y esto me ayuda a corroborar la escala nominal, si está bien o mal. Entonces es importante por eso, porque se me amplía o reduce tanto con la ampliación o reducción del mapa o de la plancha o del área. Entonces es importante siempre, ojalá, colocarle su escala gráfica. Es una escala de medición de referencia para que no tenga un error de mi, o tenga una duda de mi escala nominal. Aunque yo por experiencia siempre lo que hago, y de pronto es un mapa para sacar medidas o obviamente mucho más si es para un proyecto, pues verifiquemos la escala de ese mapa. No nos confiemos de todas formas. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, no duden en charlar de una vez. Entonces, como les decía, la escala se puede representar así, con el número, la unidad, los puntos y la amplitud o la escala, o otra forma, sobre todo en fotogrametría, es costumbre nombrarla como 1 sobre E, o sea, 1 sobre la escala es igual a 1/10.000. Esto es referente a escalas de representación, ¿no? Qué tan grande o qué tan pequeño estoy haciendo algo, representando algo. Pero también, algo que debemos tener en cuenta es que asimismo yo también tengo una escala de trabajo. ¿Qué es la escala de trabajo? O sea, es el nivel de detalle con que yo acepto hacer un trabajo. Por ejemplo,
A Caro la contrataron para que hiciera el levantamiento de las casas de una vereda. Ella dijo, bueno, precisamente, cubre 1 millón por eso. Carol entendió que era levantar las casas y se fue, y donde había cada casa colocó un puntico. Y así fue y levantó 50 casas. Y se entregó su trabajo, y el que la contrató dijo, no, pero levantar las casas para mí era que levantara no un punto donde está la ubicación de la casa, sino las dimensiones, el ancho por el largo. Entonces yo, no, pero ¿cómo así? Ahí me toca hacer más trabajo. Claro, porque mientras yo iba y levantaba un punto que me demoraba de pronto un navegador, que no necesita precisión, 5 minutos, pues ya ir a medirla, y si no es rectangular totalmente, pues demoraré 20 minutos, 30 minutos o 40, y tendré que de pronto contratar a alguien para que me colabore. Entonces, de acuerdo al detalle de levantamiento, así mismo cuesta un trabajo. No es lo mismo levantar 30 casas, 50 casas, solo la ubicación, que ir a levantar sus dimensiones. Entonces, eso es la escala de trabajo. Entonces, cuando me preguntan, bueno, para un trabajo que implica información geográfica o cartográfica, ya desconecté el micrófono. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Entonces, siempre que me preguntan a mí hay que levantar, hacer cartografía, yo, bueno, ¿a qué escala requiere? ¿Sí? Necesitar levantar las manzanas de una ciudad, o los predios de una ciudad, o las construcciones de una ciudad. ¿Sí? O sea, ¿qué hay dentro de cada... mientras yo de pronto requiero solo la manzana, diferente a más detalle requiero ver los lotes, o requiero ver lo que está construido y lo que no está construido, en el caso del catastro. Entonces, siempre antes de cobrar un trabajo, uno debe tener en cuenta a qué nivel de detalle o preguntar requiere ese trabajo. A más detalle, obviamente, es más tiempo, más hora labor, es más costo. Por eso es que ustedes pueden observar más adelante, vamos a ver que no toda la cartografía de Colombia está levantada. De pronto alguna estará a 10.000, otra 25.000, o sea, un nivel de detalle menor, pues por sus costos de levantamiento que nunca se han hecho, o nunca se ha tomado la iniciativa de invertir. Referente acá al valor numérico, dice entonces que a mayor denominador, menor escala. O sea, por ejemplo, si yo tengo una escala 10.000, es un número menor que 1.000.000. Pero entonces en ese caso aquí actúa diferente. O sea, entre menor sea el número, es más detalle. Entonces la escala dice que es mayor. Entonces una escala de 10.000 va a ser mayor que una escala de 1.000.000. Entonces mientras de pronto un mapa de Will a escala 1.000.000, se me van a ver los departamentos, pues a unos 10.000 ya no va a ser una sola página, una sola hoja, una sola plancha, sino que van a ser por ahí unas 500, y van a haber detalles de ríos, ubicación de casas, etcétera. Entonces, la cartografía cuesta, el detalle cuesta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces eso. Aquí un ejercicio de conversión de escala. Es muy sencillo. Recordemos que si de pronto en una plancha, aquí nos entregan una plancha de ligar donde hay 2 puntos, un punto A, un punto B, y me dice que esa distancia la midieron con una regla y midió 37.5 centímetros, y me preguntan cuál es la distancia de entre esos 2 puntos real, o sea en el terreno, si la plancha tiene una escala 1/25.000. Yo simplemente hago una regla de 3. Si 1 centímetro son 25.000 centímetros, 37.5, ¿cuántos serán? Sencillo, entonces multiplico y tengo el valor en centímetros. Ya si quiero pasar a otras unidades, pues hago la conversión. Si es a metros, pues dividiré por ¿qué? Por 100, o si es a kilómetros, pues por 1000, ¿no? Entonces, no sé si hay pregunta aquí.
Eso creo que ya lo vieron en dibujo, simplemente para recordar. Es una regla de 3. O tengan en cuenta, si mi escala es 1/25.000, una unidad que yo mida son las unidades que representan el terreno, en el terreno en elemento real. Aquí en conclusión, para darles ecuaciones, a ustedes que les gustan las ecuaciones, sin saber de dónde vienen, entonces para medir una distancia real o algo del terreno en unidades de metros, a partir de una distancia tomada en centímetros, es prácticamente la distancia del terreno de t es igual a la distancia que yo mido en el mapa por la escala sobre 100, que fue lo que hicimos ahora. Distancia del terreno por la escala, aquí pues no se divide por 100 porque todavía no lo pasa a centímetros. Lo que me hace este 100 es que estoy convirtiendo a metros, haciendo la conversión. Entonces, distancia real o del terreno es igual lo que yo mida en el mapa por la escala dividido 100. Siempre y cuando yo mida en el mapa en centímetros, ¿no? De lo contrario, pues tendré que hacer sus respectivas conversión de unidades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O ya se me durmieron? No, señor. ¿Sí No, durmió? profe, no. No, señor, ninguna. Bueno, listo, claro. Entonces, para cerrar esta primera clase, el tema de escalas, entonces, este pronto si no lo han visto, y tiene que ver con el nivel de detalle de la información. Entonces, hay un término por ahí que se llama mínima unidad mapeable, que en resumen, ¿qué es? Es digamos que el dibujo, hablando de polígonos o de áreas, más pequeño que se me va a ver o lograr ver a la vista si yo imprimo ese mapa. Entonces, por ejemplo, les pregunto, si yo en mi mapa tengo un mapa de, digamos, de qué, de suelos, de propiedades mecánicas del suelo, una clasificación o una resistencia. Y resulta que en el mapa yo tengo dibujado un polígono que mide medio milímetro por medio milímetro. ¿Ustedes creen que de pronto lo puedan ver o detallar si a simple vista? Pues si tengo de pronto en un SIG o en un archivo digital, pues si yo amplío, prácticamente lo puedo ver y se va a ver muy bonito. Pero eso se refiere a lo que yo puedo ver en el papel impreso. ¿Y por qué viene eso? Por lo mismo la escala de trabajo. Si a mí me pagan para levantar información a 1/10.000, pues voy a ver esa escala que es lo más pequeño que se me va a poder ver. Y no me voy a poner a levantar todo. Entonces, por ejemplo, me pidieron levantar la cartografía urbana a escala 10.000. Eso me da que la unidad mapeable o el área que mínima que debo tomar es la que está por encima de 10 metros cuadrados. Entonces, si tengo que hacer eso, pues me dedico a mínimo a levantar lo que esté ahí para adelante. Si me pongo a levantarlo de 1 metro cuadrado, pues estoy arreglando trabajo. Estoy levantando información más detallada por la que no me están pagando. Y recuerden que detalle y tiempo es costos en su vida real. Es más, el tiempo creo que aplica para no solo ingeniería, sino para su vida personal. Entonces, por ejemplo, dice la teoría, o dice los que saben, que lo que más o menos se logra ver en algo impreso es un área más o menos de 25 milímetros cuadrados. Suponiendo que esa área sea un rectángulo total, pues diríamos que es un rectángulo de 5 por 5 milímetros. O sea, de medio centímetro por medio centímetro, ¿no? Eso me daría 25 milímetros cuadrados. Pero aún así, por la experiencia se dice que puede ir un poquito más allá y más o menos un área de 4 por 4 milímetros es lo que se alcanza a percibir el ojo humano en el papel impreso. Entonces, ese 4 por 4 es lo que me va a dar el área, dependiendo de la escala de mi trabajo,
que yo voy ¿a qué? A levantar en campo. O sea, lo mínimo que yo voy a levantar en campo. Entonces, por ejemplo, voy a abrir aquí un momento mi tablero. Entonces, voy a dibujar aquí. Entonces me dice que dícenlo por experiencia, que la mínima unidad mapeable, o sea, lo que se logra ver yo impreso, o sea, yo dibujado en mi SIG o en mi AutoCAD y lo imprimo en un papel, es lo que me mida aproximadamente 4 milímetros por 4 milímetros, ¿cierto? Entonces, eso va a ser acá, coloquémosle acá otro color, aquí voy a colocarle que ese es mi dibujo, y aquí que es en el terreno. Entonces, si eso 4 por 4 milímetros, yo sé cuánto es, pero pues en el dibujo, pero no sé en el terreno cuánto equivale, o sea, el área mínima a levantar. Veámoslo acá. ¿Cuánto sería? Pues depende de mi escala de trabajo. Entonces, si mi proyecto o mi cartografía o me contrataron para levantar a escala 1.25.000, por ejemplo, entonces, perdón. Entonces aquí espero yo borro este que me quedó como chueco. Entonces si me dicen que me contrataron para levantar información a escala 25.000, pues simplemente mido a ver cuánto es esta área en esos 4 milímetros 25.000, que es prácticamente hacer la regla de 3 de 2 distancia. O puedo hacerlo una vez porque ya sé que es este mismo lado. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería esa área mínima, esa mínima unidad mapeable? Pues hagamos el ejercicio. Pues si yo tengo que... espere, borro aquí un momento esto. Entonces, yo tengo aquí 4 milímetros, equivalen a 25.000 milímetros. Bueno, pasémoslas de una vez a metros. ¿Cierto? Entonces sería aquí... Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos otra operación, después lo pasamos. Hagamos la operación y ahorita lo pasamos. Entonces, si 4 milímetros son 25.000 milímetros, entonces, hagámosle a metros para que no se confundan. Entonces pasemos primero todo a metros. Entonces esto a metros. Voy a pasar esos milímetros a metros. ¿Cuántos milímetros entonces serían? Perdón, ¿cuántos metros serían 4 milímetros? ¿Quién me dice? 0,4 o 0,04. 0,04. 0,04. ¿Ahí? No, le falta otro cero. Ah, exactamente, sí. Que serían 4 centímetros, ¿no? 0,4 serían 40 centímetros, 0,04 4 centímetros y 0,04 serían esos 4 milímetros. Te lo hacen en metros de una vez para no voltear con eso. Entonces, ahora sí voy a hacer la conversión. Si tengo 0,004 metros, dice que son 25.000 metros. Recuerde que yo pasé solo la unidad aquí con la que estoy midiendo. La escala es la misma porque no he cambiado dimensiones. O sea, yo estoy midiendo ahora en metros para pasar de una vez a metros. Entonces, perdón, aquí está mal planteada bueno, la regla. Estoy diciendo aquí que si un metro son 25.000 metros, ¿sí? Que es mi escala,
Entonces, 0,004 metros. ¿Cuántos metros se queda en lo real? Es lo mismo que multiplicar, entonces, ¿eso cuánto sería? Multipliquemos aquí 25.000 por 0.004. 100, ¿no, profe? Bien. 25. 100 metros, me verifica. Este número me quedó fuera. Creo que sí, 100 metros, ¿cierto? Bueno. Entonces ya tengo que esa área que tengo que levantar mínima es un área que más o menos sea aproximadamente de 100 metros por 100 metros. ¿Aquí qué hice? Pues no volví a convertir eso porque aquí también son, pues milímetros es la misma dimensión. Yo asimilo o parto desde un rectángulo, ¿no? O sea, no es que el área tenga que ser todo lo que sea rectángulo. Es más o menos una aproximación del área que yo voy a levantar. O sea que eso es en las dimensiones de ese cuadrado. O sea que el área a levantar en metros mínima, o sea, metros cuadrados, porque aquí va a multiplicar, sería 100 por 100 metros. ¿Eso me daría cuánto? 10.000 metros cuadrados. Que eso es lo mismo que decir que Una hectárea, creo. Una una hectárea. hectárea, exactamente. Entonces, si a mí me pagan por hacer una cartografía a unos 25.000, yo no me voy a poner a levantar todo lo que sea menor a una hectárea, porque tendría que cobrar más por ese trabajo. Entonces, la mínima unidad mapeable para una escala de 25.000 va a ser 10.000 metros cuadrados si hablamos de metros cuadrados, o una hectárea si hablamos de hectárea. Eso ya depende de la conversión que ustedes le pidan. ¿Listo? ¿Sí está clara esa parte? ¿O alguna pregunta? Entonces, prácticamente si yo podría, o de hecho yo creo que aquí en la presentación está generalizado. Así que, entonces más o menos verifiquemos. Aquí está la escala. Miren, si aquí tengo a escala 25.000, esa área da 10.000 metros cuadrados, más o menos. Entonces, generalmente mi mínima área pues depende de la escala. Es muy particular. Bueno, la otro criterio es que también yo puedo trabajar a partir no de levantar información, sino que tengo información captada a través de sensores remotos, que por la mitad del curso vamos a ver eso, o sea, de imágenes, y que la imagen tiene pues un diámetro de píxel, un tamaño de píxel. Entonces, cuando se trabaja con estos criterios, pues ahí ya aplican otras normas que es como mi área mínima mapeable va a ser más o menos el conjunto de 9 píxeles. No voy a dibujar. Cada píxel va a ser un área en mi mapa, sino que voy a agrupar cierta cantidad de píxeles y va a ser esa mi mínima área mapeable. Pero entonces lo vemos más adelante. Por ahora, digamos que para que tengan en cuenta que hay otro criterio. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre el tema? Profe, la escala siempre va a estar representada en metros. Esta dimensional. O sea, las escalas se representan en las unidades que yo mida. Entonces, yo puedo tener una escala, es una relación 1:500. ¿Qué me dice una escala 1:500? Que cada unidad en mi dibujo o en mi maqueta, porque yo también puedo hacer maquetas a escala, es decir, como 3D, dimensiones 3D, o en mi fotografía, si es una fotografía aérea o una fotografía cualquiera, van a ser 500 unidades reales.
ya sea un terreno, o si estoy hablando de algún arte del tamaño de una persona. Bueno, ¿sí? Entonces, esto depende de cómo yo mida acá. Si yo aquí mido en cordones de mis zapatos, pues serán 500 cordones de mis zapatos. Si yo ahora quiero pasarlo a metros, pues ya debo saber cuántos centímetros o cuántos metros es un cordón de zapatos y hacer la conversión. Es por eso que acá, en el ejercicio, ¿yo por qué tomé en metros? Porque aquí mi medida, mi medida inicial está en milímetros. Pero lo que hicimos para facilitar aquí la conversión y no estar dividiendo después por metros cuadrados, o sea, el cuadrado, es pasarlo a metros. Entonces, yo medí ese cuadrito no en milímetros, sino en metros. Entonces yo estoy diciendo aquí que voy a utilizar metros. O sea, un metro son 25.000 metros. Porque estoy usando metros. 25.000, ¿por qué? Porque la escala. Y aquí tengo mi unidad a saber cuánto es en real en metros. Entonces, trabajando todo en metros, el valor me da metros. Metros por metros dividido metros, pues me da metros lineales. Yo podría haber hecho diferente, haber dejado milímetros. Entonces, si yo hubiera dejado acá 4 milímetros, entonces yo aquí diría que 1 milímetro son 25.000 milímetros. Entonces 4 milímetros, ¿cuántos? 4 milímetros en el real, ¿cuántos son? Entonces ahí, ¿qué tengo? Pues que me da 100 mil milímetros, algo así, ¿cierto? Perdón, 25 por 4, 100. Entonces, ¿qué hago ahí? Después lo paso a metros. Paso eso a metros. Divida por 1000. ¿Cuánto le dio? 100 metros. ¿Cuánto me dio acá? 100 metros. ¿Sí ves? Las unidades finales depende de cómo yo quiera hacer la conversión. Lo que hay que aclarar es que la escala no es en metros. O sea, no es en una unidad específica, es una relación. Tantas veces más pequeño, tantas veces más grande. Obviamente, y aclaro diferente, si de pronto en mi mapa, yo saqué un mapa donde me dice que 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. Si yo, es una forma de representar escala, pero es porque yo ya le estoy dando ahí unas unidades de representación que me facilitan medidas de pronto para el ingeniero o el dibujante o el que lea el plano para hacer la obra. ¿Sí? Entonces, eso sí es una escala ya con unidades dimensionadas. Pero en general, la escala es adimensional, no tiene dimensiones. Entonces, yo podría tener uno, por ejemplo, 500, me está indicando que lo que está en la vida real, en el terreno, es 500 veces más grande que mi dibujo o mi mapa. En el caso de los insectos, yo tuviera una escala 4, 1. Aquí lo contrario. Estoy dibujando el insecto 4 veces más grande de su tamaño real. ¿Sí me voy a entender? Son proporciones. Las unidades, ¿cuáles son? En las que yo quiera medir. ¿Cuáles mido? Pues las que sea más fácil para mí, ¿no? Si estoy midiendo una longitud, pues preferiblemente no lo voy a medir en pulgadas, ¿no? Sería en centímetros, que es lo más adecuado. Ya al final yo hago las conversiones y la paso al que desee, a kilómetros, que es lo típico para el caso de vías. Bueno, metros. ¿Sí está claro esa parte? Sí, aclaré la inquietud o la confusión. Sí, sí, profe. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para recordarle que tiene ese pequeño ensayo y el ejercicio respectivo de la escala me dice acá, que es el primer punto. En un mapa de escala 25.000 se tomaron dos distancias de unas vías, las cuales fueron, o sea, una distancia dio 10.4 centímetros, otra dio 127 milímetros. ¿Cuál es la distancia? O sea, cada una de esas distancias
en kilómetros, lo que hicimos ahora en clase. Una regla de 3 y sale. Conversión de unidades y tengo ese ejercicio. La segunda me dice cuál es el área de metros cuadrados de un círculo dibujado en una plancha a escala 1/500, cuyo diámetro medido con una regla me dio 12.6 centímetros. Pues, ¿qué hago? Paso esos centímetros de acuerdo a la escala a metros reales y después sí calculo el área. O yo puedo también primero calcular el área del círculo a ese tamaño, a ese dibujo, y después multiplicarlo por la escala, pero recuerden que tengan en cuenta las unidades cuando son metros cuadrados, ¿no? Si ya estoy convirtiendo un área, pues debe ser por metros cuadrados, o sea, por 2 veces la escala. ¿Me explico? ¿Qué me dice el ejercicio? ¿Qué me pide? Lo que me está diciendo ahí es que tengo una plancha que tiene un dibujo y ahí adentro tiene un círculo. Puede ser de pronto un área de influencia que marcaron ahí. De riesgo de pronto una bomba de combustible que de pronto haya contaminación de agua subterránea. O el ruido de una construcción que está construyendo y los niveles de ruido en esa área puede que afecten o pasen sobre lo que dice la norma. Entonces resulta que en ese papel, esa hoja está a escala 1/500 si no estoy mal. Y me dice que yo medí, yo medí ese círculo que está dentro de ese papel y el diámetro fueron de, no sé, 12 centímetros, algo así. Entonces me dicen, ¿cuál es el área real de ese círculo? O de esa área de influencia. Pues yo puedo hacer 2 pasos. Uno es que paso esos 12 centímetros a ver cuánto miden en metros reales, ¿cierto? Y después sí calculo el área de un círculo. Y ya tengo el área en metros cuadrados. O puedo hacer caso contrario. Primero calculo el área del círculo, o sea, el área en centímetros cuadrados, y después lo paso a dimensiones reales, o sea, lo multiplico por la escala. Pero aquí la escala, ojo, que si tengo centímetros cuadrados, o tuviera metros cuadrados, ya tengo que colocar la escala 2 veces, o sea, escala por escala. Es como si tuviera aquí un ejemplo más práctico acá. Tengo un rectángulo de 2 centímetros por 2 centímetros. Cuando yo saco un área, ¿qué estoy haciendo? Multiplicando el lado por el lado, ¿cierto? En tamaño del dibujo. Pero si yo estuviera sacando el área real a una escala, por ejemplo, 1000. Entonces, ¿yo qué hago para saber cuánto mide esto en realidad? Pues paso esos 2 centímetros, a ver cuántos metros salen en lo real. Es decir, multiplicaré por la escala, ¿cierto? Y acá también tendré que hacer lo mismo. O sea, aquí estoy multiplicando lado por lado, pero a la vez también escala por escala. O sea, que aquí yo tendría que multiplicar, si utilizo los centímetros, por la escala, ¿sí? Entonces, ojo, porque cuando es área, pues serían 2 veces la escala. Si ustedes hacen eso, o sea, multiplican 2 centímetros por 2 centímetros, que me dio 4 centímetros. Ahora sí, cuadrados por la escala. Hay un error porque la escala está solo tomando en cuenta una dimensión o uno de los lados, no el otro. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ¿sí me entienden esa parte o no captan el? Sí, profe, o se toma un lado por una escala y lo multiplica por 2 el resultado, ¿no? O sea,
O paso las dimensiones de mi figura o de mi dibujo, cada uno de los lados al tamaño real, a las dimensiones reales, y después saco el área. O si yo calculo el área de ese dibujo y después lo paso a un área real, ahí es donde aplico la escala por escala, porque estoy metros cuadrados, o sea, sacando unidades de área. Bueno, si tienen dudas, me comentan una vez y hacemos otro ejemplo, no sé. O todo bien, muchachos. Ustedes me dirán. Profe, pues no estaría mal otro ejemplito. Bueno, listo. Entonces ya hacemos uno. Regálame un segundo, respondo acá un mensaje. Bueno, hagamos otro ejemplo para que pueda salir del círculo. Voy a dibujar aquí un rectángulo, un triángulo rectángulo. Espera. Voy a dejar con... No, espera, es que tengo un zoom aquí, pero eso no se me ve bien. Ahora sí. Entonces voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo. Que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados en esos vértices. Hagámoslo de color verde. Supongamos que este rectángulo está dibujado a escala... Está dibujado a escala 1:100. Y me dice que este lado acá, esta altura de este lado del triángulo, la altura es, como tomémosle 5 centímetros. Y aquí abajo, la base es de... Tomémosle 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, me piden hallar esto. Supongamos que es un área de donde va a haber una construcción. Y casualmente da como un triángulo rectángulo. Entonces me pide terminar esta área, o sea, con el terreno, ¿cuánto es esa área? Allá fueron y lo midieron y lo hicieron el plano y salió a ese tamaño. En un papel salió de 5 centímetros por 10 centímetros. Pero me dicen, bueno, ¿cuánto es el área en hectáreas o algo para yo saber si puedo hacer mi proyecto o no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Una opción es, que pronto les diría que fuera la más pronta para que se confunda menos, es saber a esa escala cuánto mide esto en verdad y cuánto mide esto en metros, o sea, en la escala real o tamaño en la realidad. O lo otro es calcular el área del triángulo y después sacar el área de acuerdo a la escala. Tengamos la opción 1. Voy a pasar a unidades reales. Entonces, dijimos que para pasar a unidades reales, simplemente cuando tengo bueno, hagámoslo paso a paso. Entonces, el primer lado, voy a colocar ese lado a la altura A y este lado B. Entonces, el lado A mide 5 centímetros. Hagamos la regla de 3 más bien para que no nos confundamos. Entonces, estoy diciendo,
Espera un momento. Lado A. Entonces me dice que, regla de 3, un centímetro vale 100 centímetros. Lo dicen, si estoy diciendo 1 vale 100, o sea, estoy viendo centímetros, es decir que aquí, y después le digo que 5 centímetros, ¿cuánto valdrían? Pues serían 5 por 100 dividido 1, ¿cierto? Una regla de 3. 5 por 100 me daría ¿cuánto? 100. ¿500 qué? Centímetros. Centímetros, porque no hemos hecho ninguna conversión. Si lo quisiera pasar a metros, pues divido por 100, que serían 5 metros. O sea que ese lote por ese lado mide 5 metros por el lado A. ¿Cierto? Ahora, por el lado B. Hagámoslo paso a paso, pero ya podemos saber qué es, ¿no? Por el lado B, lo mismo, 1 centímetro son 100 centímetros que hice mi escala y 10 centímetros, ¿cuánto sería? Entonces serían 10 por 100 dividido 1, que eso me daría 1000 centímetros. Dividido por 100 y me quedaría 10 metros. 100 metros. 100 metros. Es decir que mi lote tiene de base, si lo estoy viendo desde, bueno, por un lado tiene 100 metros y por otro lado tiene, ¿sí está bien? Perdón, 10 metros. Ahí son 10 metros. Son 10 metros, profe. Sí, 10 metros, decía yo. 10 metros, aquí tiene 10 metros. O sea que el área es, ¿cuál es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2, ¿no? Ajá, entonces en un triángulo rectángulo sería la base, que sería 10 por la altura, que es 5 dividido 2, serían 50 dividido 2, 25, tenemos metros, ¿no? Hagámoslo completico para, como en la escuela, a ver. Entonces la base, que serían 10 metros por altura, que es 5 metros sobre 2, eso me da 10 por 5, 50 dividido 2, 25. Y metro por metro serían metros cuadrados. Entonces ya tengo aquí el área calculada de ese terreno, 25 metros cuadrados. Ahora, yo podría haber hecho lo contrario. O sea, empezar por acá y después sí pasar allá. Entonces, primero la otra opción era haber calculado el área del triángulo. Dibujado. El dibujo. Es decir, base por altura sobre 2, que sería. Voy a dejar los centímetros y después hacemos la conversión. Entonces, la base, ¿cuánto es? 10 centímetros. Entonces el área del triángulo dibujado es igual a 10 centímetros por la altura, que es 5 centímetros sobre 2. Entonces, ¿cuánto me da eso? 10 por 5, 50, dividido 2, 25 centímetros. Esa es el área del triángulo en mi dibujo. Entonces ahora quiero saber el área real o del terreno. Entonces me faltaría pasar, bueno, aquí es cuadrado, ¿no? Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Entonces ahorita me faltaría pasarla entonces al área real. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar por la escala.
Pero ¿qué pasa? Coloco acá 25 centímetros, que es mi área, por la escala, que la escala es ¿cuánto? 100. Pero tengo 100, que es por una sola dimensión. ¿Por qué? Porque es como si tomara solo un 100 de acá, ¿cierto? Faltaría el otro 100. O sea, como es cuadrado, o sea, 2b a la 2, tengo que decir otra vez por 100, que es como si prácticamente estuviera haciendo una multiplicación de acá, mire, de este 100 por este 100 también. Entre comillas, es como si tuviera centímetros acá y centímetros acá, porque me estoy tomando las medidas en centímetros. Ahora sí puedo ser congruentes. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso entonces? 25 por 100 por otro 100 250.000. centímetros cuadrados. ¿Listo? Ahora que me falta, esta es el área real. Mi terreno mide 250.000 centímetros cuadrados. ¿Por qué más diferente que acá? Pues porque aún no lo he pasado a metros. Aquí me dio que eran ¿cuánto? 25 metros cuadrados. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer solo conversiones. Se me fue. Entonces ahora hacemos la conversión. Entonces hagámoslo como lo enseñaron allá en el colegio. 25.000 centímetros cuadrados por, entonces digo acá que un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros son? Profe, pero son 250.000. Ah, listo. Listo. ¿Y un metro cuadrado cuánto es? ¿Cuántos centímetros cuadrados son? ¿100 centímetros cuadrados? Sí, señor. ¿Quién da más? ¿Qué dice Caro? Está por allá, me fue a dormir. ¿Qué dice Víctor? Ojo, ¿no? ¿No son 10.000? Son Ojo, 10.000, exactamente. ingeniero. Son 10.000 metros, son 10.000 Ajá. centímetros Un metro sí son cuadrados. 100 centímetros, pero cuando hablamos al cuadrado es como si tuviera acá abajo 10.000. 100 centímetros por 100 centímetros, ¿cierto? Perdón. Aquí sí me dan cuadrados, o sea que serían 10.000. Ojo ahí con las unidades. 10.000 centímetros cuadrados. Ahora sí, pues cancelo los centímetros cuadrados. Comienzo a cancelar ceros. 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Eso que me da finalmente? 25 metros cuadrados. Listo, entonces yo lo puedo hacer por dos lados. Ya ahí de pronto tener cuidado de no fallar en conversión de unidades, como ahorita que de pronto tenemos la impresión de que como un metro son 100 centímetros, entonces un metro cuadrado son 100 centímetros cuadrados. Y no es así. Pero sí está clara la parte por donde la puedo hacer. ¿Cuál es la más, digamos, no la más fácil, sino, bueno, puede ser más fácil, pero como la más, digamos, a nuestra mente en lo más rápido? Paso a las dimensiones, a las unidades reales, y después sí saco el área. De pronto me enredo un poco menos. Y de pronto sí hago menos pasos, mire. Porque después al final también tengo que hacer, entonces es más complicado. Nosotros como somos ingenieros, manejamos prácticamente los metros, pues yo que recomiendo. Pasemos de un inicio todo a metros, saquemos las dimensiones de ese elemento de acuerdo a las escalas reales y después sí calculemos áreas. ¿Sí, muchachos? ¿O sigue?
¿Están callados, se durmieron o más enredados o qué? No está claro. ¿Listo? Ahí vimos ahí una trigonometría de quinto primaria. Entonces es eso. Aquí me dice eso, que tengo un círculo dibujado en un papel a escala 1/500 y me dicen cuánto mide esa área real si el diámetro es de 12 centímetros. Pues paso ese diámetro de acuerdo a la escala a cuántos son en metros y así calculo el área de ese círculo. Y listo. ¿Qué puede ser ese círculo? Un área de influencia, como les digo, de ruido, que más adelante estaremos viendo en el procesamiento, que alrededor pues el área donde más hay crímenes, o es el área donde es más común una precipitación, bueno, muchas cosas pueden ser. El último punto, que es calcular la mínima unidad mapeable para dos escalas. Fácil. Decimos el ejemplo y decir cuál tendría mayor costo y por qué. Ya saben, ya les di el criterio. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿usted deja el video colgado en la plataforma? Sí, yo les doy el acceso. Pues anteriormente lo que hacía yo es editarlo, cortarle ese espacio en blanco y subirlo a YouTube, que a veces en YouTube es más rápido. Pero pues si el acceso queda ahí, yo les coloco ahí el link. Normalmente en la reunión ahí queda en el chat el acceso ¿al qué? Al video de la clase. Sin embargo, pues para yo haciéndole tareas a ustedes más fácil, les coloco aquí, o la idea es esa, que cada clase, como les mostraba en la plataforma ahí, va a quedar acceso a la Profe, una pregunta, ese trabajo es a mano, ¿cierto? Ahí dice entonces, por ejemplo, ese dice, el ensayo ahí me dice, el ensayo me dice, un ensayo, desde que yo no diga mano, es libre como lo quieran hacer. Entonces, ¿por qué les digo? Porque de pronto para algunos es más rápido o comenzarán a hacer en el cuaderno, escribir y borrar, entonces es más fácil hacerlo en el cuaderno y tomarle una foto. Entonces es libre, si lo quieren hacer con sus fórmulas, todo bien bonito en el ¿qué? El computador, pues es válido. Normalmente para este ejercicio, digamos que el que lo hizo a computador tenga más notas que el que lo hizo a mano, no aplica. Las cosas de diseño aplican más para mapas. Ahí sí miro que de pronto este entendió más el concepto del color y hizo una simbología más adecuada que este, o que se organizó mejor o más técnico que el otro, entonces ahí sí vale más ese criterio de calificación. Para este caso, ahí me dice que es ¿qué? Puede ser a mano alzada o a computador. ¿Listo? Cualquiera de los dos es válido. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, señor. Bueno, pues no siendo más, quedo pendiente de cualquier cosa. Que se terminen de despertar, se bañan. Una invitación personal a que, si yo sé que la clase es un poco tediosa a las 6, pero igual, pues, si estamos presencial, yo creo que nos sacaré a asistir. Entonces tratar de mentalizarnos de que a las 6 tenemos que estar como si estuviéramos en el aula, para que de pronto captar un poco más. A ver, la ventaja es que queda la clase grabada, sin embargo, pues recuerden que estar 2 horas en clase y después ver otra vez 2 horas el video es tiempo para ustedes que de pronto estamos haciendo como doble trabajo. Pero entonces es válido. Y eso, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días y normalmente si hay un inconveniente yo les escribo el día anterior. Yo creo que hay clase que de pronto por fuerza mayor no se pueda dar, se compensa, o en tal caso yo grabo el tema y lo observan. Pues no, en la mayoría no pasa. ¿Listo? Inquietudes, dudas, sugerencias.
Bueno, muchachos, entonces dejamos hasta ahí.